Doctora, buenas noches, compañeros, muy buenas noches. El que les habla es el estudiante José Luis Mauricio Alza de la Universidad Autónoma del Perú. En este caso somos el grupo número 2 del curso de Derecho Procesal Constitucional. A nosotros nos ha tocado el informe del expediente 03248 del 2019, PHC, Partido TC Lima Este. Este proceso, yo voy a dar una breve introducción para poder ponerlos al tanto del proceso. El expediente 03248 fue resuelto por el Tribunal Constitucional del Perú, que tiene como protagonista a Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, figura pública vinculada al ámbito político peruano, quien interpuso una demanda de habeas corpus al considerar que su derecho fundamental a la libertad personal fue vulnerado mediante una medida de prisión preventiva ordenada en su contra. En este caso se enmarcaba dentro de las investigaciones del megacaso Lava Jato, uno de los escándalos de corrupción más complejos y de mayor impacto en América Latina. Este proceso no se limita a un asunto individual o un asunto aislado, por el contrario, constituye un caso emblemático para el derecho procesal constitucional peruano porque permite reflexionar sobre la correcta utilización de las medidas cautelares privativas de libertad en contextos judiciales donde convergen elementos políticos, mediáticos y jurídicos altamente sensibles. En otras palabras, se trata de un caso que va más allá del imputado para abordar un problema estructural del sistema judicial, tales como el uso excesivo, automático o mal fundamentado de una prisión preventiva. En su análisis, el Tribunal Constitucional no solo se abocó a verificar si se vulneraron derechos fundamentales en el caso concreto, sino que aprovechó esta ocasión para poder desarrollar una doctrina jurisprudencial vinculante que establece nuevos estándares en materia de prisión preventiva, motivación judicial y revisión periódica y obligatoria. Esto convierte este expediente en un precedente constitucional de gran relevancia, tanto para el control de medidas cautelares como para la defensa del principio de presunción de inocencia, piedra angular del proceso penal democrático. Vamos a detallar un poco la controversia. La controversia jurídica principal que analiza el Tribunal Constitucional en este expediente gira en torno a la compatibilidad entre prisión preventiva dictada contra Jaime Yoshiyama Tanaka y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política y los tratados internacionales de derechos humanos. La defensa del imputado cuestionó si dicha medida se dictó en un estricto cumplimiento de los requerimientos legales y constitucionales o si por el contrario representó un acto de arbitrariedad judicial amparado en una justificación débil, general o formalista. El punto de partida es la medida de si esta prisión preventiva por 36 meses impuesta en el marco de un proceso penal por presuntos delitos de lavado de activos y crimen organizado relacionados con el financiamiento ilícito de campañas políticas, la defensa presentó una demanda de habeas corpus, alegando vulneraciones a los siguientes derechos: el derecho a la libertad personal, el derecho al debido proceso y a la debida motivación de las resoluciones judiciales, el principio de presunción de inocencia y el principio indubio pro reo. En respuesta, la parte demandada, que fue el Ministerio Público y el Poder Judicial, sostuvo que esta medida se adoptó respetando los requisitos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal, es decir, existían graves elementos de convicción sobre la comisión del delito, el pronóstico de pena era superior a los 4 años y había el peligro potencial de un riesgo de fuga o obstaculización. La controversia se intensificó cuando el Tribunal Constitucional analizó las actuaciones de la segunda instancia, la cual confirmó la prisión preventiva sin valorar adecuadamente elementos probatorios nuevos ni realizar un examen de proporcionalidad exhaustivo. La resolución cuestionada fue considerada por el Tribunal Constitucional como formalista, con argumentos estandarizados y sin una motivación reforzada ni examen individualizado del caso. La controversia, por tanto, no es simplemente sobre una medida procesal, sino sobre el rol del sistema judicial en la protección efectiva de los derechos fundamentales. Incluso cuando los imputados están involucrados en delitos de alto perfil, este caso cuestiona cuándo y cómo puede el Poder Judicial limitar la libertad personal sin caer en el abuso del poder ni en decisiones que comprometan la legitimidad del proceso penal. Esto es todo cuanto tengo que en el momento exponer, doctora. Lo dejo con mi compañero para llevar los siguientes puntos. Buenas noches.
El Tribunal Constitucional resolvió en el caso de Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, expediente 3248-2019, lo siguiente. En la decisión, declaró fundada en parte la demanda de habeas corpus presentada por Yoshiyama Tanaka por vulneración de los derechos a la motivación de las resoluciones judiciales y el derecho a probar. Doctrina, jurisprudencia y vinculación. Establece como doctrina, jurisprudencia, vinculación los estándares y criterios sobre prisión preventiva, enfatizando la necesidad de una debida motivación reforzada al analizar el cumplimiento de los presupuestos materiales y el test de proporcionalidad. Asimismo, el TLC destacó que la prisión preventiva es una medida excepcional y no debe ser utilizada de manera generalizada o abusiva, ya que puede vulnerar los derechos fundamentales del imputado. Asimismo, el tribunal establece parámetros para evaluar la proporcionalidad y la necesidad de la prisión preventiva, incluyendo la realización de un test de proporcionalidad y un análisis sustentado de la determinación de la duración de la medida. Asimismo, exhortó al Congreso de la República, ¿no?, a tomar medidas específicas para garantizar los derechos fundamentales en el marco de la lucha contra la corrupción. En resumen, decimos que el Tribunal Constitucional declaró fundada en parte la demanda de habeas corpus y estableció una doctrina jurisprudencial vinculante sobre la prevención preventiva, enfatizando la necesidad de una debida motivación y proporcionalidad en la explicación de esta materia. Muy buenas tardes. Respecto a este punto de los comentarios y críticas, mencionar que el presente proceso guarda cierta relevancia por tratarse de un proceso de habeas corpus y también por donde se puede verificar el cuestionamiento que se hace al debido proceso. En ese sentido, corresponde al Tribunal Constitucional poder verificar si efectivamente corresponde una visión preventiva, evaluando los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad, donde también se puede establecer, a través de este caso, se pudo establecer una jurisprudencia, una doctrina jurisprudencial vinculante, ¿no?, al concluir que la prisión preventiva es constitucionalmente y legalmente permitida. Sin embargo, es necesario poder establecer ciertas medidas y ciertos criterios para que pueda ser considerada válida, por lo que resulta importante, obviamente, el que se confirme la necesidad de establecer una debida motivación reforzada y, sobre todo en este caso, respetando los derechos fundamentales y el debido proceso. Buenas noches, doctora. Somos grupo 2. Me toca exponer el caso del señor Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka contra el primer juzgado de investigación preparatoria nacional. Es el habeas corpus expediente número 03248-2019 PHC/TC. Me toca exponer conclusiones y recomendaciones. Este expediente fue resuelto por el Tribunal Constitucional y tuvo como objetivo determinar si la prisión preventiva dictada contra el favorecido vulneró derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en el derecho internacional de los derechos humanos. Las conclusiones. Primero, el Tribunal Constitucional declaró fundada en parte la demanda de habeas corpus al concluir que la resolución judicial que ordenó la prisión preventiva vulneró los derechos al debido proceso de igualdad ante la ley, a la debida motivación de las resoluciones judiciales y del principio indubio pro reo, consagrado en el artículo 139, inciso 5 de la Constitución Política del Perú. Segundo, se evidenció que la medida de prisión preventiva fue impuesta sin una justificación suficiente del peligro procesal, ni una adecuada evaluación de su proporcionalidad, requisitos esenciales según el artículo 268 del Código Procesal Penal y los estándares fijados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Tercero, el tribunal enfatizó que la restricción de la libertad personal amparada en el artículo 2, inciso 24, literal F de la Constitución, no puede basarse solo en indicios de culpabilidad. Es imprescindible un análisis riguroso del principio de excepcionalidad, recordando que la libertad debe ser la regla y la detención la excepción. Cuarto, se afirmó que la prisión preventiva no debe utilizarse como una pena anticipada y que toda medida restrictiva de libertad debe estar debidamente motivada, siendo proporcional el objetivo que se percibe conforme al control de convencionalidad derivado del artículo 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Recomendaciones. Primero, los jueces deben fundamentar con mayor rigurosidad toda resolución que limite la libertad personal, observando los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad conforme al artículo 139, inciso 3 y 5 de la Constitución. Segundo, se recomienda fortalecer la formación continua de los operadores de justicia en instancias internacionales, capacitarse, la protección de derechos humanos, especialmente respecto al uso excepcional de la prisión preventiva, tal como establece la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tercero, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial deben considerar siempre que sean posibles medidas alternativas a la prisión preventiva, como la comparecencia con restricciones reguladas en el artículo 288 del Código Procesal Penal, en casos donde no existe un riesgo procesal significativo. Cuarto, se sugiere que el Estado peruano continúe promoviendo e implementando efectivamente el control difuso y el control de convencionalidad en todo el sistema judicial como herramientas esenciales para garantizar los derechos fundamentales y reafirmar la supremacía constitucional. Este fallo del habeas corpus del señor Yoshiyama del Tribunal Constitucional marca un precedente importante para garantizar que la prisión preventiva no se aplica de forma arbitraria, a la ligera, sino dentro del marco de respeto restrictivo a los derechos fundamentales como son la libertad personal, debe ser protegida y toda restricción debidamente justificada. Eso sería todo. Muchas gracias.